En instantes nuevamente contacto con todo el equipo que está trabajando allí en vivo desde el hotel. Bueno, estoy acompañada de tres economistas, los voy a mencionar. Ella es Eugenia Aruguete, Juan Pablo Costa y Pablo Méndez Portela. Bueno, tengo un Juan Pablo y tengo un Pablo. Bien, y la tengo a ella. ¿Cómo están? Bien. Gracias por haber venido. Bueno, importantísimo este encuentro, obviamente regional para todos, para todas. La cuestión es aquí cómo podemos ahora funcionar a nivel económico con patas importantes, como por un lado Obrador apoyando a Alberto Fernández, pero por el otro lado un Bolsonaro con Brasil. Me gustaría escucharlos con respecto a esto. Sí, yo creo que en términos económicos también, ahí lo escuchaba Yasky, quizás estemos en un momento bisagra, ¿no?, en términos de cambio de ciclo, en términos políticos latinoamericanos, pero es muy posible que eso también redunde en un cambio en las políticas económicas que se han venido aplicando mayoritariamente en Latinoamérica en los últimos años. En términos más generales podemos establecer que los gobiernos que han aplicado políticas liberales o neoliberales se ha desarrollado una crisis económica que luego se ha trasladado, bueno, en el caso de Chile es paradigmático, se ha trasladado a una crisis política y social. Pero yo creo que es muy posible que se comience a realinear y a rediseñar un nuevo bloque político, pero también económico en términos de, y no me refiero estrictamente al Mercosur, sino a poder rediscutir un bloque regional en términos económicos que no esté inmediatamente alineado a las políticas norteamericanas. Bien, acaba de ser positivo con su mirada. Pablo, vos tenés la misma mirada y su última mención fue Estados Unidos. Estados Unidos en una relación muy fuerte con Brasil también, ¿no? Sí, mi mirada es parecida a la de él. Quizá lo que pongo de relieve es que a nivel regional estamos en una situación prácticamente de estancamiento económico. El modelo que se viene impulsando en los últimos años en la región, de la mano de Macri, de la mano de Piñera, está encontrando un límite, no solo porque la economía está dejando de crecer, sino además por la ya histórica imposibilidad de los estados o la falla de los distintos estados en redistribuir el ingreso para achicar la desigualdad. Me parece que esas dos cuestiones hoy están saltando en distintos eventos políticos, como la elección de Fernández, y creo que el contexto es un poco complejo, en tanto vamos a tener limitaciones en lo que es el panorama internacional. Claro. El comercio internacional no está en su mejor momento, está desacelerándose, y América Latina históricamente fue dependiente del comercio internacional, y eso nos va a tener que llevar necesariamente a encontrar otros caminos, a encontrar otros socios comerciales, y quizá por ese lado también se puede leer el encuentro entre Fernández y López Obrador. Y López Obrador. ¿Eugenia? Sí, también coincido con los colegas en el diagnóstico. Me parece que la tensión que estamos viendo que está sucediendo en distintos países de América Latina tiene que ver con las tensiones o las dificultades que generan la implementación de políticas pro mercado en muchos de estos países. El caso de Brasil, el caso de Chile, son casos bastante significativos en ese sentido. Sí, lo que preocupa es que todavía Brasil va a tener Bolsonaro para rato. Claro. Y Piñera parece no escuchar lo que está ocurriendo en la calle. Entonces esto también es, ¿no?, un poco alarmante. Bueno, pero las tensiones expresan de alguna manera un descontento que ya empieza a tomar más cuerpo y que en algún momento tomará un cuerpo más político-institucional, yo creo. Canalizará de una manera similar a la que está canalizando en Argentina. Y también coincido con lo que dicen los colegas respecto a que Argentina se encuentra y que mencionó Yasky también, se encuentra en una posibilidad de dar vuelta a una página, ¿no es cierto? Hemos vivido 4 años de experimento neoliberal, de experimento de políticas pro mercado, que han generado una brutal recesión económica que venimos atravesando hace año y medio en la Argentina, con un fuerte impacto en el empleo, una caída de los ingresos que es brutal, casi un 20% de caída del salario real de los trabajadores, y que me parece que la propuesta que se está planteando en ese sentido, la idea de hacer un Consejo Económico y Social,
¿Son positivos con ese consenso ustedes? ¿Creen que puede llevar algún tipo de solución? Digo, el sindicalismo unido, este consenso social al que hace referencia Alberto? Yo creo que en el corto plazo puede funcionar, o sea, en el largo plazo hay que buscar otras herramientas. Incluso Alberto lo planteaba, entiendo yo, más en términos de poder poner un freno a la inflación en el corto plazo, o por lo menos desacelerarla y que no se impacte, que no se acelere mucho. Yo creo que igual la clave es, digamos, primero rediscutir una recomposición de salario, esto es muy importante, y después ir a un acuerdo de precios y salarios para que mantener... Esos son los pasos. Claro, sí, son los dos pasos y para mí son necesarios no solo por un tema de justicia social, no, sino incluso por un tema económico, porque la principal causa que la economía no está arrancando y que estamos en un círculo recesivo es justamente la falta de consumo y la pérdida de poder adquisitivo que hemos vivido en estos últimos 4 años, especialmente en los últimos 10 meses, con lo cual se impone para mí como una realidad muy importante, especialmente en el sector de las jubilaciones y las asignaciones universales, poder rápidamente recomponer y a partir de ahí sí establecer un acuerdo de precios y salario para que toda esa recomposición no se vaya automáticamente a precios. No quiero olvidarme de la pata pesada que tenemos sobre nuestra espalda, que nos deja el gobierno, que se va entre tantas otras patas pesadas, que es el Fondo Monetario Internacional. Desde allí y esta posibilidad de cómo financiar esta deuda, ¿cómo ven este tema? Bueno, vos sabés que el año que viene tenemos una fuerte concentración de vencimientos de deuda, casi 40.000 millones de dólares, tanto de deuda en pesos como de deuda en dólares, pero que es una acumulación de vencimientos muy, muy importante y eso, digamos, obliga a repensar las fuentes para financiar el pago de esos vencimientos. ¿Cómo hacemos con un país tan defaulteado, no? ¿Cómo hacemos con un país en una situación financiera tan complicada? Me parece que las alternativas que están sobre la mesa son un ajuste fiscal, que creo que no es el camino que va a tomar Alberto Fernández. El otro camino es avanzar en una mejora, digamos, del superávit comercial que permita generar los dólares para financiar esa deuda. Es el camino, es el mejor camino, pero es un camino que lleva su tiempo de maduración. Hay algunos sectores capaces de poner en movimiento y generar exportaciones, pero es un camino que va a llevar mucho más tiempo y el otro es el de resolver el tema de la deuda. Y ahí creo que es donde se plantean las distintas opciones de reperfilamiento de vencimientos y que es donde va a haber negociaciones complejas, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con los acreedores externos. Creo que igual el gobierno entrante, digamos, ya está trabajando en ese sentido. ¿Opinión al respecto del fondo? Me parece que en los últimos años en la Argentina el gobierno intervino poco en la economía y cuando lo hizo mal. Lo hizo al revés de como tenía que hacerlo. Y eso es lo que nos llevó al endeudamiento que vimos en los últimos años, que como bien decías es la pata pesada que vamos a tener encima y pareciera que hay algunas, por lo menos señales del otro lado, del Fondo Monetario, del presidente de Estados Unidos, de entendimiento en que la Argentina necesita crecer para poder repagar esa deuda. Y volviendo a lo que decías antes sobre el acuerdo, ¿sí?, entre todos los sectores del país, me parece que es fundamental porque necesitamos ese crecimiento. Para tener ese crecimiento tenemos que mejorar los salarios reales y también tenemos que darle certidumbre al sector empresario de que puede invertir y que puede tener un margen de ganancia y sobre todo que el Estado va a tener una presencia fuerte en regular la economía como no lo tuvo en los últimos años. Eso me parece interesante porque también en algún punto nos hicieron creer que teníamos una relación económica con Europa y en realidad no fue tal. Entonces ahora hay que volver a acomodar nuevamente los engranajes, ¿no? De hecho está clarísimo la comunicación que ha tenido Alberto Fernández hoy con Macron en primeras horas de la mañana, ¿no? Sí, es que de alguna forma se intentó en estos últimos meses acelerar, vos te referís al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio, que en realidad primero es muy discutible qué beneficios nos reporta el Mercosur, porque estamos hablando de incrementar las importaciones industriales y venderle, y en algunos casos aumentar las exportaciones de productos primarios, es decir, primero hay que discutir hasta qué punto eso conviene. Y en segundo lugar,
ahora es evidente que fue más una cuestión política de intentar acelerar los tiempos, no solo por la realidad política del Mercosur, que es lo que estamos viviendo ahora, sino por la realidad política europea, en donde también hay fuerzas progresistas que empiezan a disputar los gobiernos de los principales países de la Unión Europea, y por lo tanto hubo una suerte de acuerdo entre los sectores, bueno, más liberales, podemos decir, que gobernaban ambos bloques, en intentar avanzar en un entendimiento, en una acta de entendimiento político que en realidad después no tiene mayor implicancias en términos prácticos, porque eso ya el día de hoy prácticamente está caído, ese acuerdo. Eugenia. Sí, me parece en ese sentido bastante, volviendo al tema original de la reunión con López Obrador y la cumbre que se está llevando a cabo en este momento en Buenos Aires, me parece que se está planteando una estrategia de integración comercial distinta a la que tenía prevista el gobierno anterior, que estaba intentando llevar a cabo el gobierno anterior, que involucraba un tipo de integración con la Unión Europea en base a productos primarios y la importación de productos con mayor manufactura. Históricamente el mercado latinoamericano ha sido un mercado que ha permitido la colocación de productos manufactureros, en el caso de nuestras exportaciones, de productos con mayor valor agregado, y me parece que, dado esta desaceleración del comercio mundial, Argentina debe proponerse, digamos, empezar a sellar acuerdos con países de la región que permitan una inserción en base a productos con valor agregado, con contenido tecnológico y más demandantes de empleo que la propuesta que estaba detrás del acuerdo con la Unión Europea. Interesantísimo. Eugenia, Pablo, Juan Pablo, muchas gracias por haber venido.